no iba a escribir esto. De las cosas que me han pasado, esta es la única que puedo contar sin romperle la vida a nadie. Fue en 2017, en un puente peatonal sobre la avenida donde yo repartía comida por las noches. Había perdido el departamento y la moto en menos de un mes. Subí con esa idea fija que no se dice en voz alta. El tráfico de abajo zumbaba como un enjambre y, aún así, todo se sentía vacío por dentro. Apoyé una bota en la barra y otra en la malla. En ese equilibrio torpe me temblaron las manos por primera vez en años. Entonces las sentí. Una mano tibia sobre mi hombro, ni leve ni brusca, firme, humana. Y una frase que no escuché con los oídos, sino metida en el pecho: todavía no es tu hora. Giré. A medio metro, una mujer alta, vestida de blanco, el rostro cubierto por un velo que flotaba sin viento. No vi rasgos, solo la presencia. Parpadeé con la torpeza del llanto y ya no estaba. El peso en mi hombro seguía, como si me amarraran a la baranda por dentro. Bajé caminando sin mirar atrás. Dormí en la bodega del restaurante, entre costales de harina y cajas de refrescos, con el celular en modo avión. A la mañana siguiente, el jefe me habló de un conocido que buscaba personal para un estacionamiento nocturno. No pedían carta de antecedentes, solo llegar puntual. Entré ese mismo día. La caseta olía a café viejo y desinfectante barato, a mí me parecía un altar. La primera quincena compré una vela blanca en el mercado. La vendedora, una señora con tatuajes de cruces y un dije grande de calavera, me alargó un paquetito de copal y me dijo sin verme: pídele claridad, pero paga con gratitud. Caminé hasta el puente y encendí la vela lejos de la malla, sobre el concreto manchado de lluvia. Gracias por detenerme a tiempo, dije, y el fuego no titubeó aunque la avenida soplara su resuello caliente. Los días tomaron un ritmo. En el estacionamiento conocí a choferes que rezan más de lo que manejan, a enfermeras que salen quebradas de los turnos, a vigilantes con remedios para el mal aire. Yo escuchaba. A veces, de reojo, creía ver la orilla de un vestido claro detrás de los autos cuando el reloj marcaba las 2 o las 4. No era miedo. Era ese tipo de calma que uno siente cuando lo observan con ternura desde una puerta entreabierta. La primera vez que la presencia me salvó de otro modo fue un lunes de tormenta. Una camioneta perdió el control y se estrelló contra el talud junto al puente. Corrí con el botiquín. El chofer gritaba que su hijo iba atrás. Intenté abrir la puerta trasera y no cedía. Sentí otra vez esa presión cálida en el hombro y, sin pensarlo, metí la mano por la ventanilla rota y toqué un cinturón infantil. Tiré y el seguro se dio como si estuviera nuevo. Saqué al niño envuelto en un impermeable azul. La lluvia nos golpeaba, pero sobre nosotros caía menos, como si el aire hiciera techo. Cuando llegó la ambulancia, miré la pantalla del celular para registrar la hora y se había quedado congelada en el mismo minuto desde que escuché el primer impacto. Miré el cielo y olía a copal. A partir de ahí, comencé a llevarle flores cada mes. No siempre podía comprar un ramo, a veces eran pétalos de cempasúchil que juntaba del suelo cuando barrían frente a una florería. Dejaba el pequeño montículo en el mismo punto del puente. La vela blanca, una sola, sin oración memorizada. El agradecimiento, directo. No me gusta exagerar, pero hubo días en que, sin explicación, la fila del estacionamiento desaparecía justo cuando llegaba una patrulla queriendo revisar permisos. Otros en los que un borracho que iba a pelearse se distraía y terminaba riéndose solo. Nunca vi que la mano interviniera con violencia. Parecía más bien doblar el camino para evitar la caída. En 2019, acepté un trabajo extra como camillero eventual en el hospital de enfrente. Aprendí a empujar camas sin golpear marcos, a sostener peso sin lastimar, a moverme con los sílabos cortos de los monitores. Una madrugada se fue la luz en un pasillo. Quedamos con lámparas de mano y una paciente mayor empezó a desorientarse.
Me adelanté para señalar la ruta y sentí, otra vez, ese toque tibio. No venía de atrás, estaba adelantado a mí. La sombra del vestido claro cruzó el corredor. La señora se tranquilizó como si reconociera a alguien de su infancia. Al entrar al elevador, el foco titiló y se encendió completo. La puerta cerró con un suspiro largo, como cuando uno termina un rezo. Esa noche hice algo distinto, en vez de volver a la caseta, fui directo al puente. Coloqué la vela y me quedé de pie hasta que se consumió la mitad. Pensé en mi madre encendiendo cerillos frente a un vaso con agua, en mi abuela escondiendo estampitas bajo el mantel, en la forma en que en este país la gente le pone nombre a la misericordia. No pregunté nada. Solo dije gracias. El viento empujó el humo hacia mí, sin quemarme los ojos. Con el tiempo supe que la historia del puente no era solo mía. Un chico me contó que, borracho, también había subido una noche y que un ángel de túnica clara lo hizo bajar. Otra señora juraba haber visto a una mujer alta detener a su hija de 8 años cuando se soltó de la mano junto a la avenida. Nadie decía el nombre, pero todos entendíamos. El último día de octubre de 2022, mientras en los mercados vendían papel picado y pan con azúcar, vi a un muchacho en la baranda. Tenía la mirada fija, el celular vibrándole en la bolsa. Crucé la avenida sin pensarlo. Cuando estaba a un paso, el aire se acomodó diferente. Mi hombro ardió con un calor amable, igual que aquella primera vez. No pensé. Coloqué mi palma en la espalda del chavo y dije la frase que me dijeron: todavía no es tu hora. No hubo escena. Bajó los pies con una obediencia cansada, como quien apaga una estufa. Nos sentamos a medio puente. Le ofrecí agua. No hablamos mucho. Yo sentía un aroma tenue a flores secas y resina. Nos levantamos juntos. Antes de irse, me dijo: voy a llevarle una vela, por usted. Lo corregí: llévasela por ti. Caminé a la zona donde siempre dejo mis flores. El concreto estaba limpio. Coloqué un pequeño ramillete y la vela. La llama se inclinó hacia el sentido del tráfico, se enderezó y se quedó quieta. Saqué una moneda para anclar el florero y noté que estaba más caliente que mi mano. No me volví religioso de golpe. Sigo llegando tarde a veces, sigo diciendo malas palabras, sigo equivocándome. Pero aprendí a distinguir la clase de ayuda que no se cobra con intereses. Cada año, con el primer sueldo de noviembre, compro una vela blanca. A veces, si me alcanza, también un poco de copal. Camino hasta el puente, enciendo el pabilo y agradezco, por el trabajo, por la salud de los míos, por el niño que salió ileso, por la paciente que llegó a tiempo, por el chavo que decidió quedarse. No necesito verla para saber que está. Hay noches en que el vidrio de la caseta se empaña en un círculo perfecto, como si alguien se acercara a mirar que todo esté en orden. Otras en que encuentro una flor blanca recién puesta donde nunca hay jardineras. Y hay días, los peores, en que vuelvo a sentir las ganas de subir y terminar con todo. Entonces, sin buscarlo, aparece otra vez esa mano tibia, el peso exacto sobre el hombro que te vuelve a sentar en la silla, la certeza de que alguien ya pagó tu peaje por adelantado. No todos los milagros hacen ruido. Algunos solo cambian el ángulo del mundo para que uno no resbale. El mío se llama así desde la primera noche, la mano blanca. Y mientras me quede aire, cada año volveré al puente con una vela y flores, por haberme detenido justo a tiempo. El impacto invisible. Conducía desde el aeropuerto de Guadalajara hacia Tlajomulco en una noche de julio de 2014. La lluvia había empezado temprano y siguió con paciencia de animal, parejo, sin estridencias, haciendo que la cinta asfáltica brillara como si respirara. Llevaba el radio bajo, las luces en automático y el taxímetro parpadeando vacío, porque eran horas en las que casi nadie pide servicio.
En el tablero, junto a un par de estampas viejas, iba mi figura de la Santa Muerte, pequeña, de resina, con un manto que mi hermana había pintado a mano. Era más un hábito que un amuleto. O eso pensaba. Pasando el periférico, el agua se volvió más pesada. Había charcos que se escondían como espejos falsos. Reduje la velocidad a 90, luego a 70. Las llantas flotaban apenas cuando el carril se hundía un poco y la dirección tardaba en responder. No iba borracho, no iba cansado, y sin embargo mi cuerpo tenía esa vibración tonta de quien sabe que un segundo basta para que todo cambie. Vi las luces de un tráiler en el retrovisor, muy lejos todavía. En la recta siguiente, una camioneta sin placa salió de una lateral y me obligó a girar el volante. No mucho. Apenas un gesto. Pero en la lluvia un gesto es una sentencia. El auto giró como si lo hubiera empujado a alguien. Sentí el mundo dándose la vuelta, 3, tal vez 4 veces. No oí el golpe que esperaba. No sentí el pellizco seco del cinturón contra el pecho. Solo la sensación de que algo me sujetaba desde atrás, firme, y me asentaba en el asiento como a un niño que patalea. Cuando abrí los ojos, el coche estaba detenido junto a la barra de contención, paralelo, con el motor encendido y el limpiaparabrisas marcando su ritmo tonto. Las luces del tráiler ya habían pasado. Afuera llovía igual, como si la carretera me hubiera perdonado sin darse cuenta. Apagué el motor, respiré, revisé las manos, las piernas. Nada. Ni un rasguño. La figura en el tablero ya no estaba en su posición. Se había desplazado hacia el parabrisas y estaba recostada de lado, con el manto manchado de lodo y con un color oscuro pegado en los pliegues, seco, como si hubiera pasado por un campo después de una tormenta. La toqué y me dejó el olor terroso en los dedos. Pensé en mi hermana preguntando si la cuidaba. Pensé en cómo explicarle esa suciedad si el interior del auto estaba impecable. Puse las intermitentes y bajé a ver la carrocería. La pintura seguía lisa, sin rayones. Ni una mica quebrada. Miré el suelo buscando huellas, restos de plástico, cualquier señal de que me hubiera estrellado contra algo. Solo el agua corriendo en tiras. Volví a subir, temblando sin frío, y conduje hasta una gasolinera abierta. Me estacioné bajo el techo, bajé la figura con la delicadeza torpe de quien teme romper lo que ya está roto, y la llevé al lavabo. El agua tardó en aclarar la tierra adherida. Lo oscuro no se quitó del todo y dejó un resto amarronado en las orillas del manto, como tatuaje. La despachadora me miró con curiosidad. ¿Todo bien? Asentí. No tenía una frase que no sonara a mentira o a broma. Seguí hasta la base. Dormí 2 horas en la silla de plástico, con el cuerpo alerta y la mente dando vueltas al mismo punto. A la mañana siguiente, llevé el carro con un mecánico de confianza. Lo subió al elevador y silbó bajito. Arriba se ve nuevo, dijo, pero debajo traes una historia. La placa inferior estaba abollada como flor cerrada. Los soportes tenían marcas de tensión. El escape había sido empujado hacia atrás y luego devuelto a su sitio, como si una mano grande lo hubiera doblado y desdoblado. Me señaló unos residuos oscuros adheridos a una orilla, secos, con textura áspera. Esto no es del camino, dijo. Esto es de otra cosa. Le conté lo básico. Él hizo una mueca que no se burlaba. Lávate las manos antes de comer, recomendó, como si esa fuera la medicina para lo que había pasado. Volví a casa con el coche aparentemente bien y con esa sensación de que ahora todo tenía otro ángulo. Pasaron días. Hice rutas normales, clientes normales, propinas normales. Pero cada vez que el cielo se nublaba, el tablero parecía inclinarse hacia la figura. La limpiaba y amanecía con una película fina de tierra que solo estaba ahí, nunca en otro objeto. Empecé a colocarla sobre un trapo blanco. El trapo amanecía manchado.
No era sugestión. Tomé una foto cada noche y otra al amanecer, mismo encuadre. Las comparé. En ninguna aparecía una mano ajena. Solo el cambio lento, testarudo, de una mancha que no respetaba mi intento de orden. Un sábado fui al mercado de San Juan de Dios a comprarle un manto nuevo. Pregunté por telas baratas, por pinturas, por resinas. Una señora de puesto me dijo sin mirarme: no le cambies la ropa si se la puso con prisa, a veces así avisan. Me reí para mí. No de ella, sino del modo en que la gente da consejos que no pidió. Sin embargo, guardé el manto nuevo sin usar en la guantera. Esa noche, otra vez lluvia. A la altura de las juntas vi, en el carril contrario, un auto volcado con las llantas al aire. No había ambulancias. No había policía. Me orillé. Crucé con cuidado. Un hombre estaba de pie, empapado, sin entender su propio cuerpo. Lo llevé a la gasolinera más cercana. No me contó nada. Yo no pregunté. Lo dejé con un café caliente entre las manos. Cuando regresé al coche, la figura tenía las mismas manchas otra vez, más oscuras, más tercas, como si hubiera salido al camino y vuelto con su propia carga. Empecé a registrar lo que podía: día, hora, clima, ruta, estado del manto. También anoté mis sueños. Uno se repitió 2 veces: yo giraba el volante y no pasaba nada, la carretera era un círculo que se cerraba y el auto se detenía con suavidad de cama tendida. En el sueño, un peso sereno me empujaba el pecho, no para aplastarme sino para aplacarme, para anclarme. Al mes, decidí visitar un altar en Tlaquepaque donde solía ir mi hermana. Llevé flores, llevé el trapo manchado. Dejé la figura frente a una veladora y me quedé detrás, sin rezos ensayados, sin palabras grandes. Solo el pensamiento claro de un conductor que vive de los metros, de los minutos, de la suerte. Sentí, en el costado derecho del cuello, una temperatura distinta. Ni fría ni tibia. Distinta. Como si la parte del aire que me tocaba hubiera sido desplazada por algo sin nombre. No pedí nada más que manejo limpio. No prometí nada que no pudiera cumplir. De vuelta al auto, coloqué la figura en el mismo sitio. El manto tuvo un brillo extraño bajo el sol que se asomaba. Conduje por revolución, entre camiones y motos, y por un momento todo fue tan nítido que asustaba: los números de las placas, el tic-tac del intermitente, el sonido redondo de una gota que caía del retrovisor. Me descubrí sonriendo sin razón. No por alegría, sino por un ajuste imperceptible, como cuando un mecánico aprieta el tornillo exacto y la vibración desaparece. No diré que a partir de entonces la vida fue fácil. Me volví más cuidadoso, y al mismo tiempo más consciente de lo frágil que es la sana distancia entre un viaje y una tragedia. A veces, reviso el video de la dashcam de aquella noche. No se ve el vuelco. Se ve el carril vacío y al siguiente cuadro, milagrosamente, mi auto acomodado donde debía, con el limpiaparabrisas trabajando. En un refilón de reflejo, aparece por un segundo la silueta de algo que cubre el parabrisas desde afuera y se retira. No es figura humana. No es sombra. Es ausencia que protege. He pensado muchas veces que quizá debí estrellarme entonces, que la crónica de ese viaje tendría que haber terminado de otra forma. Pero aquí estoy, escribiendo, guiando, recogiendo personas que confían en que llegarán. Algunas noches, cuando la lluvia hace firme su costumbre y el asfalto vuelve a brillar como un ojo abierto, el manto se marca otra vez con esa tierra que no pertenece a ningún charco de mi ruta. La limpio con cuidado, la coloco de nuevo y arranco. Hay golpes que pasan sin destruir. Hay manos que no vemos y que, aún así, sostienen. Y hay milagros que no hacen ruido, solo enderezan el coche, enderezan la vida, y te dejan seguir. La vela que no muere.
Me llamo Lidia y aprendí a rezar midiendo el tiempo con el goteo de la cera. Fue en Guasave, 2017, cuando mi hijo Daniel desapareció una tarde de julio después de salir de la secundaria. El teléfono se quedó mudo, los amigos no sabían nada, la patrulla dio vueltas sin prometer nada. Esa noche, mientras el barrio apagaba sus luces, yo encendí la mía frente al altar, una imagen de la Santa Muerte con túnica marfil, manzana, agua, pan y un cigarro apagado que dejé en cruz sobre un platito de barro. Me acosté sin dormir, con la ropa de la calle y las manos oliendo a parafina. En la madrugada tuve un sueño nítido como fotografía. La Santa Muerte me entregaba una vela encendida y me decía simplemente, síguela. No hubo más. Desperté con el pecho apretado y la vista clavada en la llama real, quieta, derechita, sin pestañear. No sé por qué la tomé en la mano. El aire del cuarto parecía más espeso, pero la flama no se movía. Crucé la puerta, bajé las escaleras con cuidado y salí a la calle. Era junio detenido, perros echados, motores lejanos, un taxista dormitando con el brazo colgando por la ventana. Yo caminaba y la vela, en vez de consumirse, parecía crecer. No corría, solo avanzaba, paso tras paso, siguiendo el modo en que la flama se inclinaba, como si marcara direcciones en un mapa secreto. Llegué al bulevar y la luz apuntó hacia la vieja terminal de autobuses. El vigilante me miró raro cuando pedí entrar al patio de maniobras. No hice escándalo. Puse la vela frente a mí y elevé una oración baja, la que me enseñó mi madre: dame fuerza, muéstrame el camino, te dejo mi miedo. El vigilante, que tal vez también carga ausencias, me abrió la reja sin preguntas. Dentro olía a diésel, a ropa húmeda, a tiempo detenido. La flama señaló una bodega lateral. Toqué la lámina, fría. Empujé la puerta. Nada. En el piso, vi un cordón de tenis con nodo seco. No era de Daniel, pero supe que ahí se escondía algo que no alcanzaba a ver. Llamé al 911 desde el pasillo sin quitar la mirada de la vela. Di datos precisos, mi nombre, el lugar. Me pidieron esperar. Esperé. Cuando por fin llegaron dos agentes, revisaron la bodega y encontraron mochilas tiradas, una chamarra cortada y una libreta con números de rutas foráneas. Tomaron fotos, hablaron entre ellos y uno, con voz cansada, me dijo que era pista. Me regresaron a casa con una patrulla, como si fueran a escoltarme la fe. El amanecer me sorprendió en la sala. La vela seguía exacta, sin bajar un milímetro. A media mañana llegó la llamada: habían encontrado a Daniel en un poblado a 29 kilómetros, aturdido, con sed, confundido por tantos caminos y nombres. Un chofer lo había visto caminar sin rumbo. Fui por él con las manos temblando y la vista empañada. Lo abracé sin decir palabra. Me contó que anoche soñó con una mujer alta, envuelta, que lo guiaba por un pasillo infinito hasta un portón. Al cruzarlo, despertó en el terraplén, a la orilla de la carretera. Volvimos a casa y lo primero que vio fue la vela. Me preguntó desde la cocina si la había encendido en la tarde, le dije que sí. Se sentó a comer pan con leche, con ese apetito que tienen los que vuelven de un desierto. Yo no podía dejar de mirar la flama, no ardía como las demás. Era delgada y vertical, sin humo, sin chasquidos. La cera se había quedado lisa, como si la vela fuera de piedra. Esa noche, después del baño y de revisar las puertas, llevé la vela de nuevo al altar. Coloqué frente a la imagen un plato con sal y 3 granos de café. Agradecí sin adornos, me lo regresaste. El silencio no incomodaba, era más bien un descanso. Me dormí con el corazón todavía acelerado y la mente alerta. Al tercer día, el raro prodigio siguió, la flama idéntica, la cera intacta. Y, con ella, pequeñas señales que se colaban por los rincones. Un vaso se empañó por dentro sin explicación.
Un reloj de pared se detuvo justo a la hora en que yo había atravesado la terminal. Al abrir la nevera, vi que alguien había hecho una marca en la mantequilla, un trazo fino, como una senda. Daniel no quiso hablar de la mujer de su sueño, yo tampoco insistí. Pero cada vez que él pasaba frente al altar, la flama parecía enderezarse un poco más, como si lo saludara. Una vecina se enteró de todo y vino a pedirme que encendiera otra vela por su hermano. Le expliqué que esta no era una vela común. Ella, sin mirar, dejó 100 pesos junto a la imagen. Para el favor, dijo. No la corrí, a veces uno compra consuelo como puede. Esa noche, en el patio, se oyó un golpe en la puerta del tinaco y luego nada. El viento no se movía. La flama tampoco. Empezaron a llegar otros. Gente que yo no conocía, que había escuchado el rumor de una vela que no se acaba, que apunta, que avisa. No hice negocio. No supe qué decirles. Solo dejé agua en vasos transparentes y un cuaderno para nombres y fechas. Una muchacha escribió con prisa el de su madre. Un hombre puso la foto de un sobrino. No prometí nada. Solo pedí permiso y prendí veladoras comunes. La mía, la que sostenía el sueño, seguía al centro, imperturbable. Una tarde, Daniel entró sin ruido al cuarto y se quedó frente al altar. Tenía la mirada fija y la respiración corta. Me dijo que desde que volvió siente que alguien camina paralelo a él, un paso atrás, y que en los semáforos la flama de la vela se le aparece en el reflejo del parabrisas. Le acaricié la nuca. No era miedo lo que teníamos. Era otra cosa, una presencia que no estorba pero tampoco se va. Los días siguientes trajeron respuestas para algunos visitantes. A uno le marcaron de una clínica lejana. A otra le hablaron de un retorno en camión. Cada noticia parecía llegar con un pequeño fenómeno simple en la casa, un foco que tardaba en encenderse y luego brillaba con fuerza, un perro que se quedaba quieto mirando la pared, un perfume a manzana que surgía y desaparecía. Yo anotaba todo sin comentar con nadie. El 30 de julio, exactamente una semana después de que salí con la vela por primera vez, amanecí con un peso en el pecho. Fui al altar. La flama seguía viva. Sentí una punzada de gratitud y de deuda. Preparé café y me senté a mirar. No sé cuánto tiempo pasó. El barrio se activó, los vendedores gritaron, la vida rodó como siempre. En la mesa, la vela permanecía igual. Sin bajar. Sin rendirse. Esa noche soñé de nuevo. Mis manos, ahora vacías, buscaban la vela en la oscuridad. Una voz clara, no alta, no baja, dijo, mientras alguien la necesite, no terminará. Desperté sin sobresalto, más bien con la certeza de un pacto silencioso. En la sala, Daniel dormía con el teléfono en la mano. Le cubrí los pies con una cobija y regresé al altar. Han pasado meses. La vela no se ha acabado. A veces la flama se inclina apenas hacia la puerta y yo sé que pronto va a sonar el timbre o el teléfono. Otras veces se queda completamente vertical y ese día nadie viene, nadie llama, nadie pregunta. Yo limpio el piso, cambio el agua, reacomodo las ofrendas, agradezco. No soy santa. Solo soy una madre con una luz que no se apaga. He pensado en qué pasará cuando ya no esté yo para cuidarla. Luego la miró, firme, silenciosa, y comprendo que no me pertenece. No es mía ni de Daniel ni del barrio. Es una señal que se sostiene sola, como una vara que divide el miedo del camino. Si alguna vez entras a mi casa y la ves, no preguntes por qué arde así. Acércate, piensa en el nombre que traes clavado y observa hacia donde se inclina. Tal vez ahí empiece tu regreso. Mientras tanto, en mi mesa, la vela sigue en pie. Y la noche, aunque pesa, ya no manda. A la prestada.
No entré a ese trabajo por fe. Entré por necesidad. En 2012, con 2 hijos y deudas, acepté el puesto de custodio nocturno en el Centro Penitenciario San Bartolo, en la salida a Valsequillo. La primera noche el uniforme me raspó el cuello, el radio crepitó sin pausa y el olor a cloro viejo se mezcló con metal húmedo. Me dijeron que me aprendiera rápido el mapa de módulos y que no mirara a nadie más de 3 segundos. Lo cumplí. Había aprendido que en ese lugar los segundos también podían ser armas. Días después, en la hora muerta de las 4 de la mañana, conocí a Florencio, el interno más callado del módulo C. Tenía manos de panadero y una mirada que siempre se quedaba fija en lo que estaba fuera de su alcance. En su litera, entre la foto de una niña y un vaso de plástico, guardaba una figurita de la Santa Muerte hecha con jabón de lavandería, ceniza de cigarro y un hilo de morral como cinturón. No parecía una obra devota, sino un acto de necesidad. Sus dedos la moldeaban cada noche, como si lijara una pena. Yo no era creyente, pero había crecido en una casa donde se daba las gracias antes de comer y se encendía una veladora cuando alguien faltaba. Florencio me pidió una pastilla de jabón de las grandotas, la azul, y un día le llevé una mitad rota que nadie iba a inventariar. No me dio las gracias. Solo acomodó el pequeño manto de la figura y respiró hondo. Ese aliento, en una celda donde todo es control, me pareció una confesión. La historia de Florencio corría entre custodios. Lo habían detenido por el asalto a una tienda de abarrotes que ardió después del atraco. Nadie murió, pero el expediente hablaba de un encendedor hallado en su chamarra y de billetes con olor a combustible. Él sostenía que trabajaba en una panadería de madrugada y que lo levantaron a la salida. Yo amaso, no prendo fuego, escribió en un papel que encontré tirado. No se quejaba, amasaba jabón. La noche del cambio de turno de marzo fue una cuchilla. El viento entraba por las rendijas y los fluorescentes vibraban con un zumbido fino. A las 5:10, al pasar lista, vi algo imposible, un colibrí dentro del módulo, aleteando como un chispazo sobre los barrotes. No había ventanas abiertas. No había flores, ni patios interiores con plantas. Solo concreto, camas y ojos. El colibrí se posó en el borde del vaso de plástico de Florencio, bajó como si bebiera aire y se recostó, intacto, sobre el manto de jabón y ceniza. Se quedó quieto, con el pico apoyado en la figura, como si hubiera aterrizado únicamente para que lo vieran morir. El módulo entero contuvo la respiración. Nadie dijo palabras grandes. Un interno se tapó la boca, otro hizo una señal torpe, y yo, que tenía prohibido mover objetos personales, tomé la figurita para que no la aplastaran. La sentí áspera, fría. El colibrí pesó menos que una mentira. Lo dejé sobre la repisa metálica de la reja del baño y terminé el pase. Cuando regresé, el pájaro seguía ahí, perfecto, inmóvil, con la lengua minúscula afuera como un hilo de agua. A las 8 de la mañana, cuando los administrativos estamparon sellos para la visita del juez, me llamaron a la oficina del director. Dijeron que vendría asuntos internos por una denuncia, me acusaban de pasar teléfonos a internos. El nombre del testigo estaba borrado con tinta fuerte, pero todos sabían quién manejaba ese negocio por abajo. Sentí un peso en la boca del estómago. En un lugar así, una acusación no es un papel, es una puerta que se cierra. Afuera, mientras firmaba mi declaración, las radios se encendieron con un rumor desordenado. El juez de control, en audiencia remota, había ordenado la anulación del proceso de Florencio. Las imágenes de una cámara municipal, archivadas por error, mostraban a otro hombre cojeando con la bolsa de dinero y el encendedor. La fecha y la hora coincidían con el registro del horno de la panadería. La defensa no sabía de esas tomas. Nadie las había pedido. Aparecieron en el sistema esta madrugada, murmuró el de informática, blanco como la pared. Me quedé clavado en ese verbo, aparecieron.
En los expedientes de San Bartolo nada aparece, todo se consigue. De regreso al módulo, los internos golpearon el metal con los nudillos como si marcaran una clave. Florencio temblaba sin llorar. En su repisa, la figurita de jabón tenía el manto manchado con una línea seca, casi café, que parecía ser polvo pegado por humedad. El colibrí ya no estaba. Nadie admitió haberlo tocado. Nadie lo pisó. Desapareció con el mismo silencio con el que entró. No pude dormir ese día. Me dolía la nuca. En la tarde llegaron por mí 2 hombres con chalecos sin placa visible. Me subieron a una patrulla sin logotipo. El asiento estaba caliente, olía a plástico. Me preguntaron por la red de aparatos. Me pidieron mi celular, mi contraseña, los nombres de mis hijos. No golpearon. No amenazaron. Tomaron café frente a mí y me dejaron en una sala sin reloj. Pocas cosas queman más que no saber qué hora es. Cuando por fin entró una licenciada de la Contraloría, me puso enfrente un sobre con fotos impresas en papel barato. En la primera, yo entrando al módulo con una bolsa de mano. En la segunda, el reflejo de una pantalla sobre mi cara. Y en la tercera, un acercamiento a mis dedos, como si sostuvieran un aparato. Miré con rabia. Era el jabón que le había llevado a Florencio. Podía jurarlo. Recordé la textura, la esquina mordida. Señalé la mancha blanquecina que brillaba en el borde y la licenciada frunció el ceño. Llamó a un perito. Se fue. Me dejaron solo con las sillas y un vaso de agua tibia. Sentí un latido en las encías. Pensé en renunciar, en vender comida afuera del panteón, en dejar que otro cuidara las llaves que a mí me hacían temblar. Me acordé del colibrí inmóvil, de su pico apoyado en el manto áspero. No supe a quién le hablé, pero lo hice con voz baja: si me estás mirando, no me sueltes. La licenciada volvió con el perito. Me mostraron una ampliación. La pantalla que reflejaba en mi cara era la lámpara de emergencia del pasillo. El objeto en mi mano tenía rebabas opacas, sin brillo ni bordes regulares. El perito habló con un tono neutro que a mí me supo a pan: es jabón. No es un teléfono. El sobre cambió de dueño. Asuntos Internos cerró su libreta. Me entregaron mi radio, me devolvieron el cinturón y me dijeron: puede retirarse. Caminé fuera del edificio con una ligereza indecente para alguien que sale de un interrogatorio. El cielo de Puebla estaba cubierto, el viento arrastraba polvo del estacionamiento y unas lonas pegadas al muro hacían un golpeteo irregular. En la reja de entrada, un pájaro diminuto se detuvo sobre el fierro y se inclinó hacia mi hombro. Movió el pico, vibró un segundo y se quedó suspendido en el aire como si dudara. No tenía color vistoso, el plumaje parecía de agua con luz. Se acercó a mi oreja y, al batir, sentí una corriente helada que me recorrió el cuello. Se fue en un trazo breve, desapareciendo cerca de la caseta. Volví al módulo para el turno siguiente. Florencio ya no estaba. Lo habían trasladado al área de egresos, con su bolsa de ropa y su papel de libertad. En su lugar, sobre la repisa, alguien dejó la mitad de un jabón azul, una hebra de morral y una frase escrita con lápiz en el reverso de un tríptico de derechos humanos: gracias por creer en lo que no se ve. No era mi frase favorita, pero me atravesó. Desde entonces, cada noche, antes de empezar la ronda, paso el dedo por el borde del radio y siento ese relieve áspero que no es plástico ni metal, sino algo más sencillo: la certeza de seguir. No le pido nada a la Santa Muerte. Solo dejo un pedacito de jabón sobre la repisa del control, como si fuera una esquina de pan en la mesa. Y cuando el pasillo silba con el viento y las lámparas vibran, levanto la vista. A veces, por una fracción mínima, me parece ver un aleteo detenido junto a la cámara del techo. No sé si es recuerdo, truco de ojo o señal. Solo sé que, la mañana que dejaron ir a Florencio y me dejaron a mí, alguien nos prestó un ala.
y no la he devuelto. El latido prestado. Me llamo Luis. En 2011 manejaba una ambulancia en Mazatlán y dormía poco. El turno nocturno me enseñó a distinguir, por el olor del pasillo, cuando algo se estaba yendo. Ese año mi madre empezó a fallar. Primero fueron mareos, luego una arritmia que la dejaba pálida y con la vista perdida como si la habitación se alejara. Cada madrugada la llevaba a urgencias y cada madrugada me devolvían a casa con una bolsa de recetas y la misma frase de siempre: hay que esperar. En la casa de lámina el tiempo también aprendió a fallar. Mi hermana estaba embarazada y el ginecólogo hablaba de un parto adelantado. Mi madre repetía que quería ver a la niña y tocarle la frente. No pedía más. Podía irse después, pero con esa caricia hecha. Nadie discutía. En la cocina quedaba a medias el olor del café y el resto del día lo ocupaba un silencio apretado. Fue una noche, al regresar del hospital, cuando me atreví a pedir. En el cuarto donde guardábamos la máquina de coser, despejé un pedazo de mesa y puse un vaso con agua, una manzana, un pan, una veladora blanca y un cigarrillo que no estaba encendido. Había visto altares en talleres, taxis y puestos de comida. No soy cura ni predicador. Solo dije con la voz baja que le prestara a mi madre unos latidos más, los necesarios para llegar al nacimiento. A cambio, yo levantaría en ese mismo cuarto un altar de verdad, con flores, mantel, limpieza, respeto. Lo prometí con las manos abiertas. Me temblaban, pero lo prometí. Al día siguiente mi madre tuvo una crisis. La tomé de la mano en el asiento trasero de la ambulancia mientras el compañero manejaba. El monitor subía y bajaba como mar en viento. Llegamos a urgencias y el cardiólogo habló de probabilidades. No hizo promesas. Salí al pasillo a lavar mis manos. Recordé la veladora sin prender. Pensé en volver corriendo a la casa para encenderla, pero mi hermana me llamó desde el teléfono público del vestíbulo: había roto fuente. Ese día, sin dormir y sin comer, me partí en dos. Corría entre el área de cardiología y el área de maternidad como si mis pasos sirvieran de puente. En una sala, mi madre con cables en el pecho. En la otra, mi hermana respirando con los ojos cerrados mientras una enfermera medía los centímetros. Nunca me había sentido tan pequeño. Cuando cayó la tarde, un médico me dijo que mi madre estaba estable, con ayuda. Otra enfermera me avisó que el parto se estaba atrasando por capricho de la niña. Me quedé parado frente a una ventana que daba al estacionamiento. Las palmeras no se movían. Había un aire seco, como después de una fiesta que nadie quería terminar de recoger. No sabía si rezar o cerrar los ojos y aceptar. Me acordé de la promesa. Regresé a casa en el carrito de un vecino, abrí el cuarto y encendí la veladora. El vaso de agua tenía una burbuja pegada al vidrio, enorme, quieta, como si hubiera subido desde el fondo y de pronto se hubiera quedado ahí. No tuve tiempo de pensar más, el vecino tocó el claxon y me regresó al hospital. Cerca de medianoche, el pasillo parecía más largo que en la mañana. La luz de los fluorescentes parpadeaba un poco. En cardiología, mi madre seguía estable. En maternidad, la enfermera dijo que ya casi. Mi hermana apretaba una sábana y tenía la mirada en otro sitio. Le tomé la frente y pensé que quizás la caricia prometida no sería de mi madre a la niña, sino de mí a las dos. Sentí vergüenza por pensar así. Me quedé en la puerta, con la cabeza baja. Cuando escuché el primer llanto, algo en mi pecho se aflojó. Me reí sin ruido. Lloré sin ruido. Uno aprende a no hacer alboroto en los pasillos donde todos cargan su propio miedo. Me dejaron entrar un minuto para ver a la niña. Era pequeña, tibia y olía a jabón. Le acerqué la yema de un dedo.
Abrió los ojos como si reconociera algo que yo aún no veía. Corrí al otro lado con la foto que me imprimieron desde el celular de la enfermera. Llegué a la cama de mi madre con la respiración cortada y le mostré la imagen. Sus párpados se movieron. Quizá me lo inventé, pero juraría que intentó sonreír. Tomó aire y lo soltó despacio. Yo hablé poco. Dije que la niña estaba aquí y que todo estaba bien. Mi madre, con voz muy baja, dijo que tenía sueño. Me pidió agua. Mojé sus labios con una torunda. Se quedó quieta. El monitor siguió firme un rato y después bajó como una cuesta. Llamé a la enfermera y se hicieron cargo con cuidado. No hubo gritos. No hubo carreras. Solo un final correcto, limpio, como cuando uno cierra una puerta sin golpearla. La madrugada no terminó. Me dejaron quedarme sentado junto a la ventana del vestíbulo. La ciudad parecía armarse de nuevo, pieza por pieza. Me dormí un rato con la frente en el vidrio. Soñé que empujaba la ambulancia por una cuesta y que el motor no sonaba, pero el vehículo avanzaba igual, como si alguien más hiciera fuerza desde atrás. Me desperté con el sol alto. Fui a ver a mi hermana. Tenía a la niña en los brazos. No hablamos. Nos miramos y ya. Regresamos a casa por la tarde. En la mesa de la máquina de coser, la veladora que había encendido seguía prendida, aunque no le quedaba casi nada. El vaso con agua no tenía ya la burbuja. Al lado, sobre el mantel, había una flor de cempasúchil seca que nadie de la casa había traído. No dije nada porque no había que explicar. Entendí que los pactos se cuidan con actos pequeños. Fui al mercado, compré un mantel limpio, una figura sencilla, flores, incienso. Limpié el cuarto, barrí los rincones y abrí la ventana. Coloqué todo con calma, sin prisa, como quien arma una cunita. Puse la foto de mi madre al centro y otra de la niña a un lado. Cambié el agua. Encendí otra veladora. El cigarrillo, esta vez, lo dejé apagado. No hacía falta. Esa noche, mientras mi hermana dormía con la niña, me quedé en el cuarto nuevo. La llama se movía apenas. El vidrio del vaso parecía respirar. Sentí que me miraban, no con juicio sino con compañía. No pedí más cosas. Solo di las gracias. Hay palabras que no caben en las oraciones largas. Aprendí que la gratitud ocupa poco espacio y dura más. Pasaron los días. La niña ganó peso. Yo regresé a la ambulancia. En un servicio, levantamos a un señor mayor que no quería subir. Me tomó del brazo y me dijo que esa no sería su noche, que alguien lo estaba esperando para ver su fiesta de aniversario. Lo miré a los ojos y creí cada letra. Lo llevamos al hospital y al día siguiente lo vi de nuevo, con un pastel en un plato de unicel. No sé si fue casualidad. No me interesa demostrar nada. Hay cosas que se sostienen solas. Un mes después, en el aniversario luctuoso de mi madre, encendimos 3 veladoras, una por ella, otra por la niña y otra por quien presta latidos cuando faltan. La casa olía a pan y a flor. La niña se quedó dormida con la mano extendida. Le acerqué mi dedo. Otra vez abrió los ojos y me miró como aquel primer día. En su reflejo vi a mi madre en la foto, tranquila, sin quejarse de nada. Me quedé ahí, sentado, hasta que la cera formó un lago pequeño. No me volví devoto por conveniencia. Me volví responsable de una promesa. Es distinto. Cuando salgo al trabajo, dejo el cuarto en orden y el vaso con agua claro. Cuando regreso, la veladora está donde debe. A veces encuentro una mota de flor que no estaba antes o siento un aire más fresco que llega del pasillo. No busco señales grandotas. Me bastan estas, chicas, puntuales, diarias. Si me preguntan qué pasó aquella noche, respondo siempre lo mismo,
a mi madre le prestaron tiempo para alcanzar su caricia. Y yo recibí la tarea de sostener un altar sencillo, vivo, sin adornos que distraigan. Lo hago por amor y por respeto. Lo hago porque cumplí y me cumplieron. Porque en mi casa hubo una vela que no se apagó cuando todo lo demás quería terminarse. Porque hay latidos que no son nuestros y aún así nos llevan a donde debemos llegar. Y porque, cada que cambio el agua, siento en la piel una calma clara, como si una mano tibia me tocara la frente y me dijera que todo va en camino. La llama obediente. Yo no crecí con altares en casa. Mi relación con las velas era técnica, inspector de protección civil en Iztapalapa desde 2014, acostumbrado a medir riesgos, revisar salidas de emergencia, oler fugas y llenar formatos. En marzo de 2019 me tocó un reporte de humo en una panadería de barrio, calle estrecha, cables colgando y hornos que rugían desde la madrugada. Llegué con mi medidor, mi libreta y ese cansancio que uno carga cuando cree haberlo visto todo. La dueña estaba fuera, con harina en las manos y el delantal tiznado. El olor no era a incendio abierto, era un olor seco, como de tela quemada sin chisporroteo. Me dejó pasar y caminamos hasta la trastienda. Ahí estaba el altar, flores marchitas, manzana, un vaso con agua turbia, una vela corta frente a la figura de la Santa Muerte sobre una mesa de madera astillada. En el piso, un círculo de ceniza del ancho de un plato. El humo venía de un trapo consumido, y el trazo que dejó sobre la loseta parecía una túnica delineada con exactitud. Tomé fotos, medí distancias, revisé enchufes. No había marca de avance radial del fuego ni negrura en las paredes. La llama había mordido la tela y se había detenido antes de tocar el papel picado. Era contraintuitivo, calor suficiente para deformar fibra, insuficiente para encender lo circundante. Lo apunté en mi reporte como combustión localizada por falta de comburente y baja ventilación. Cerré mi libreta, recomendé guardas metálicas, prometí volver a verificar. Regresé 2 semanas después, de noche. Me la encontré sola, horneando con radio bajito. Había encendido de nuevo la misma vela. Me explicó que lo hacía desde aquel día, para agradecer. Yo asentí con cortesía, aunque por dentro me repetí que los incendios no se detienen por devoción, se detienen por física. Ella me pidió ver lo del círculo. Caminamos a la trastienda. El piso había sido trapeado, pero la marca persistía como si la ceniza se hubiera mezclado con la loseta. Di golpecitos con el nudillo, el sonido cambiaba al cruzar el borde, un cambio de densidad que mi mente justificó como humedad. Meses así, visitas rutinarias. Una vez llegué cuando un saco de harina se había inflado por vapor, esperé el fogonazo típico al rasgarse el costal y respirar con el calor del horno. No pasó. La tela se soltó y cayó hacia el altar, pero al tocar el piso la harina se dibujó como un anillo claro alrededor de la mesa. Ninguna chispa prendió. Yo estaba a 1 metro, con linterna en mano, suficiente para ver bien. Tomé otra foto. En mi informe escribí capricho de corrientes de aire. Y me fui con un peso sin nombre en el estómago. El caso de la panadería empezó a volverse mi propio punto de referencia para lo que no cabía del todo en la plantilla. No lo comentaba con colegas, en la oficina nos reímos de los milagros mientras rellenamos cédulas. Pero yo, por las noches, repasaba las imágenes. La tela en forma de túnica. Los círculos exactos. La vela que duraba más de lo razonable. Me encontré ampliando fotos hasta ver el borde del pabilo, como si ahí hubiera una pista. En octubre me tocó una guardia de madrugada. Llovía y la colonia olía a cable mojado. Un transformador tronó a 2 cuadras y la luz parpadeó. Me llamó la panadera, el horno había hecho un ruido extraño. Corrí. Cuando empujé la puerta, la mitad del local estaba a oscuras.
La otra mitad respiraba en tonos anaranjados por el horno abierto. En el suelo, pequeñas chispas corrían como hormigas encendidas. Vi como una brasa rodaba hacia un montón de cajas, calculé trayectorias, pensé en el extintor, en la manta. Me agaché y entonces pasó, las chispas llegaron al círculo en la trastienda y se apagaron como si la loseta fuera agua. No hubo humo ni tizne nuevo. Solo un silencio breve y una sensación de que algo había decidido que hasta ahí. No dije nada. Tomé el extintor igual, por protocolo, y lo descargué en ráfagas cortas. Ella, desde la puerta, me miraba sin palabras. Yo también elegí el silencio. Otros eventos comenzaron a colarse en mi vida. En mi departamento, un calentador viejo hacía clics antes de encender. Una noche sentí el calor subiendo más de lo habitual, abrí la puerta de la cocina y vi la llama inmóvil, alta, pero quieta, sin vibración ni avance, como si la foto del fuego se hubiera pegado al aparato. Cerré la llave con mano firme y esperé el olor acostumbrado. Nada. Solo un borde de ceniza circular bajo el calentador que no había estado antes. No tenía altar, no había figura, no tenía por qué existir un borde así. Lo limpié con vergüenza, como quien borra algo que no entiende para poder seguir. Al día siguiente pasé por la panadería con cualquier pretexto. La vela estaba encendida, misma base, mismo vaso con agua turbia. Me pidió ayuda para mover harina y vi el altar de cerca. La cera escurría en canales ordenados, como si siempre encontrara el mismo camino. Ya no supe qué anotar en mi libreta. El lenguaje técnico me quedaba grande o chico según la frase. Lo que había frente a mí no pedía anotación, pedía reconocimiento. No cambié de oficio ni de pensamiento de golpe. Seguía midiendo salidas, oliendo gas, enseñando el giro correcto de la muñeca para activar extinguidores. Pero algo en mí también empezó a encender una vela cada noche, sin altar, sin flor, solo una flama mínima en la repisa de la ventana. La dejaba un rato, cuidando que nada la tocara. La veía mantenerse en su sitio, sin bailar con las corrientes que entraban por las rendijas, como si supiera defender su territorio. En diciembre vino el susto grande. Un taller de soldadura improvisado en la cochera de la casa contigua provocó una lluvia de chispas que saltaron hasta mi puerta. Toqué la chapa y estaba caliente. Sentí el impulso de tirar el hombro, derribarla y gritar. En lugar de eso, respiré, acerqué la oreja a la madera. A estas alturas yo ya entendía que el oído también mide, y no escuché crepitar del otro lado. Abrí. El tapete de entrada estaba chamuscado en los bordes, pero el centro, donde dejaba mi vela nocturna, seguía intacto. La marca era un círculo perfecto, más claro que el resto, no de ceniza sino de ausencia de quemadura. Las chispas habían hecho su baile alrededor y no habían cruzado. No lo llamé casualidad. Tampoco lo grité como señal. Lo viví. Esa noche comprendí por qué la panadera prendía la misma vela para agradecer. No era sumisión ni superstición simple, era un pacto íntimo con lo que cuida sin ruido y pone límites donde la física dice que no hay barrera. A partir de entonces, mis reportes no cambiaron de forma. No escribí palabras nuevas, no inventé teorías. Solo me volví más cuidadoso con lo que yo mismo encendía. Empecé a llevar en la cartera una estampita que la panadera me regaló sin grandilocuencia. No le pedí nada específico. Me bastaba con la memoria de la tela consumida que no contagió su incendio a nada más. He vuelto decenas de veces a esa panadería. El altar ha cambiado flores, la vela disminuye y vuelve a crecer, la figura permanece. La dueña ya no explica. Yo tampoco. Caminamos por el local revisando mangueras, conexiones, fechas de caducidad, y en la trastienda el piso conserva, tenue, el trazo de aquel primer círculo. Cada que la flama se enciende frente a la figura, el aire parece tensarse en orden. No es espectáculo ni promesa de invulnerabilidad. Es presencia.
Yo, que trabajo con emergencias, aprendí a reconocer un tipo de cuidado que no aparece en los manuales. Cuando me preguntan qué me dejó ese caso, digo lo único que puedo decir sin faltar a mi oficio: el fuego puede obedecer. Y cuando obedece, no lo hace a mí. Manto sobre concreto. No creo en finales bonitos. Aprendí a desconfiar el día en que la tierra decidió masticar mi calle. Era septiembre de 2017 y yo trabajaba como electricista en la colonia Doctores. Esa mañana había ido a revisar el cableado de una vivienda vieja, paredes con humedad, techos de lámina sobre vigas cansadas. La dueña era una anciana de voz baja y mirada limpia que caminaba con un rosario en la mano. En la sala, contra la pared, tenía un altar a la Santa Muerte, flores marchitas, una veladora consumida, un vaso con agua levemente turbia y una imagen cubierta de pétalos amarillos. El aire olía a copal y cloro. Mientras probaba un contacto, la anciana acomodó las flores sin tocar la figura, como si le quemara. Me pagó por adelantado. Me pidió, con calma, que revisara el medidor de afuera. En la banqueta, el sol caía en diagonales tibias, el tráfico sonaba lejos. Fue entonces cuando la calle tembló como si algo quisiera voltearla del revés. No fue un balanceo, fue una sacudida con dientes. Las ventanas reventaron a la par. Sentí que la banqueta se desplazaba por debajo de mis botas. En el edificio de al lado, una cornisa se desprendió y cayó con un golpe seco que me atravesó el estómago. Desde adentro, la anciana gritó mi nombre, pero no como un llamado, sino como si me anclara con el sonido. Me lancé a la sala. La casa parecía respirar de forma irregular, crujidos, golpes, un zumbido largo en el cableado. La luz se fue y regresó en latidos. En la pared, la imagen de la niña blanca no se movía, pero los pétalos temblaban como hojas bajo lluvia invisible. Metí a la señora debajo del marco de la puerta y, sin pensarlo, me quedé allí, con la espalda al muro y las manos extendidas. El techo tronó. Un mueble se desplazó solo y se detuvo justo antes de aplastarnos. Todo alrededor se derrumbaba en capas. Oí un edificio cercano caer con un rugido que me borró el nombre. Cerré los ojos y conté. No sé si fueron segundos o siglos. Cuando por fin la tierra dejó de tronar, la calle se llenó de polvo y gritos. Salimos tambaleando. Vi la cuadra, huecos donde había ventanas, paredes abiertas como cajas, columnas vencidas. La casa de la anciana, en cambio, seguía en pie, agrietada pero íntegra. Era imposible no notarlo. En el techo, un tanque de agua se había desplazado y, sin embargo, no cayó. La señora me apretó el brazo. Su piel estaba fría, pero sus dedos firmes. No dijo nada. Volvió a entrar en silencio y, con una escoba, empezó a barrer cristales como quien ordena la mesa después de una visita. Los rescatistas llegaron cuando el sol ya parecía enfermo. Uno de ellos, con polvo hasta en las pestañas, empujó la puerta y miró alrededor. Revisaron la estructura sin entender por qué no se había partido como las demás. Yo todavía sentía el mareo. La anciana levantó la imagen y la sostuvo contra el pecho. En el altar había pétalos pegados a la madera como si el sudor de la pared los hubiera disuelto. Un paramédico le preguntó cómo había aguantado la casa. Ella lo miró con una paciencia que daba miedo. Porque la muerte también sabe cuidar cuando se le pide con respeto, dijo, y volvió a colocar la figura en su lugar. Dormí esa noche en el piso de la sala, con la linterna del celular gastándose y el eco de sirenas a lo lejos. Afuera, la cuadra era una sola respiración irregular. Dentro, la casa se quejaba con ruidos pequeños. Yo intentaba quedarme despierto, pero el cansancio me tiraba. Cada vez que cerraba los ojos, veía polvo entrando por la nariz, sábanas en balcones rotos, manos pidiendo auxilio donde ya no había nada.
Cerca de la medianoche, una réplica nos empujó contra el suelo. La imagen en el altar vibró sin caerse. La anciana, que no había llorado en todo el día, murmuró algo que no alcancé a comprender. Fue entonces cuando lo oí, un golpe suave, como si alguien tocara desde dentro de la pared. Salí a la banqueta con la lámpara. El frente de la casa tenía nuevas grietas, finas y largas, como arañazos. La luz dibujó figuras en las fisuras. No sé por qué lo hice, pero apoyé la oreja. Sentí una vibración tenue, rítmica, ajena a cualquier motor o tubería. Al dar un paso atrás, vi una sombra lenta cruzar detrás del vidrio roto y pararse justo donde estaba la imagen. No había nadie más dentro. Entré con el corazón atropellado. La anciana estaba despierta, sentada en una silla junto al altar. El vaso con agua tenía pequeñas ondas, como si alguien hubiera soplado sin fuerza. En la pared, bajo la imagen, un pétalo se despegó de golpe y cayó al suelo. El aire frío me hizo arder los ojos. No dormimos. La madrugada se llenó de réplicas pequeñas y sonidos que no supe nombrar, golpecitos, pasos que no pesaban, un arrastre leve en el pasillo. En cada sacudida, la imagen parecía sentir, como si la madera respirara con nosotros. Cuando el primer brillo del día se coló por el hueco de la ventana, la anciana me dijo que fuera con los vecinos a ver si alguien necesitaba ayuda. En la esquina, una familia pedía palas. En otra, los bomberos sacaban muebles con delicadeza de hospital. Volví con agua embotellada y mantas. En la sala, la anciana había esparcido nuevos pétalos. El olor a copal era más fuerte, pero no molestaba, se sentía como una mano firme en la nuca. Pasé los siguientes días en esa casa. Los rescatistas usaron el patio como punto de apoyo para entrar a estructuras colapsadas. Un ingeniero civil estudió los muros con la ceja fruncida. Los tipos de grietas no explicaban esa resistencia. Anotó medidas en una libreta, tomó fotos, negó con la cabeza sin convicción. Cada noche, lo mismo, ruidos leves, el vaso con ondas, pétalos que se movían sin viento. Había miedo, sí, pero también había una especie de trato. A veces yo me sorprendía hablando en voz baja, no a la anciana, ni a mí, sino a algo que no se dejaba ver. No pedía milagros. Pedía que no se viniera abajo el pedazo de techo que nos cubría, que no cayera el tanque, que no cerraran las escaleras de salida. Pedía llegar al amanecer con las piernas enteras y las manos firmes para seguir acarreando escombros. Una tarde, mientras retirábamos ladrillos en la casa de enfrente, escuchamos un crujido grave. El piso se dio 2 dedos. La gente corrió. Yo miré a la anciana, que estaba sentada a la sombra, y la vi poner de pie la veladora apagada y tocar la base de la imagen con el rosario. No hubo oración larga ni gestos teatrales. Solo un asentimiento. El crujido paró. Nadie se lastimó. Un bombero soltó una risa tensa que duró el puro instante de volver a respirar. A la noche, la casa olía a flores recién cortadas, aunque no habíamos traído ninguna. Cuando las cosas se calmaron, el ingeniero volvió con un informe y una explicación técnica insípida, cimentación más profunda de lo que se suponía, cimentación cruzada con mezcla antigua de alta densidad, un error afortunado en la construcción que resultó virtud. Lo firmó con pulso estable. La anciana lo escuchó y le ofreció café. Yo asentí por cortesía, pero sabía que no era toda la verdad. Nadie firma un informe con esa piel de gallina en los hombros. Me mudé poco después. Ayudé a apuntalar las paredes, coloqué cables nuevos, arreglé la caja de fusibles. La anciana me regaló una medallita pequeña. Me dijo que no era para pedir, sino para recordar. Le creí. La colgué en el retrovisor de la camioneta sin exhibirla. Ya no trabajo en la Doctores, pero cada vez que paso por ahí bajo la velocidad. La casa sigue en pie. Las paredes, cicatrizadas. En el alféizar, siempre hay pétalos.
Nadie los roba, nadie los barre. La gente baja la voz al pasar, más por respeto que por miedo. A veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien se sentó a los pies de la cama y me está mirando, no con malicia, sino con vigilancia. Oigo en la memoria el golpe suave en la pared, la vibración rítmica, el agua del vaso moviéndose en ondas perfectas. Enciendo la luz y no hay nada que espante. Solo el silencio lleno de algo que no exige, que no castiga, que tampoco perdona. Algo que pone su manto sobre el concreto cuando aceptas que también sabe cuidar. No creo en finales bonitos, pero acepto acuerdos. Aquel día la tierra quiso cobrarse a todos. No pudo con esa vivienda y, por unas horas, tampoco pudo conmigo. Si pregunto por qué, la respuesta no suena en voz humana. Está en los pétalos que se pegan a la madera, en un vaso con agua que nunca está quieto, y en una anciana que barre cristales como quien prepara el camino para una visita que no se va. Vida prestada. Me llamo Elena y, si alguien me hubiera dicho que escribiría esto, habría reído con cansancio. En 2017 ingresé al Hospital General de Mazatlán con el hígado destrozado y los pulmones llenos de una fatiga que parecía tener mi nombre escrito. El médico habló de semanas. Dijo la palabra terminal con una serenidad que yo envidié. Firmé consentimientos sin leerlos. A mi madre le temblaban las manos, a mi hermana le faltaba aire. Yo me aferré a la baranda metálica de la cama como quien agarra una cuerda en mitad de un mar oscuro. Esa primera noche no dormí. El techo parecía acercarse y alejarse con cada pitido del monitor. El aire olía a cloro y a algo más, un perfume tenue que no pertenecía a ninguna persona. En el bolsillo de mi sudadera encontré lo único que había querido conservar, una estampita vieja de la Santa Muerte que me había dado una vecina años atrás, cuando me vio volver de madrugada con la mirada perdida. Para cuando la vida se te haga cuesta arriba, me dijo. La estampita tenía marcas de uso y la puse boca abajo sobre mi pecho, como si así pudiera escucharme. No pedí un milagro. Pedí una prórroga. Solo tiempo para despedirme. Para decirle a mi madre que no fue culpa suya, para pedir perdón, para dejar mi casa ordenada. Lo pensé en silencio y cerré los ojos. El monitor marcaba un ritmo inquieto. Los tubos en mis brazos daban una especie de consuelo mecánico. A medianoche, la lámpara del pasillo parpadeó una sola vez y quedó estable, como si la electricidad hubiera decidido tomar aliento. Sentí frío. No era el frío común de la fiebre. Era otro tipo de presencia que ocupó el cuarto sin hacer ruido. Abrí los ojos. La cortina, movida por una corriente inexistente, osciló apenas. La sensación no fue de amenaza, tampoco de alivio. Fue una certeza, alguien había entrado sin abrir la puerta. No la vi con los ojos, la vi con la piel. Una figura sin peso que se detuvo a la altura del pie de la cama. La estampita sobre mi pecho se calentó lo suficiente como para obligarme a tocarla. Pensé en hablar, pero no hice sonido. No quería pedir más que lo justo. Tiempo. Nada más. Al día siguiente, una residente me despertó con una mueca de sorpresa. Los análisis mostraban una leve mejora. Dijo que a veces pasa, que los cuerpos son enigmas. Yo asentí. No le dije que el perfume de la noche seguía en el cuarto, una fragancia difícil de describir, ni dulce ni amarga, como el aire de los velatorios cuando la gente reza sin levantar la voz. Esa tarde me llevaron a estudios. Un camillero joven silbaba bajito mientras me empujaba. Al pasar frente a un nicho improvisado en el pasillo, vi un vaso con agua y una veladora consumida hasta la mitad. Me quedé mirando, no por devoción, sino por reconocimiento. Había visto altares así en casas ajenas, en esquinas, en talleres mecánicos. Aquí, en un hospital público,
parecía una promesa escondida para quien supiera verla. Esa segunda noche me dormí y soñé algo que no era sueño. Sentí una mano fría posarse sobre la sábana a la altura de mis pies y luego avanzar hasta mi pecho, sin apuro, como si me midiera el pulso. No dolía. Era una caricia que no buscaba consolar, sino recordar un trato. «Te doy unos días», dijo una voz baja, sin adornos. «No los malgastes». No era un mandato, era una advertencia exacta. Desperté con la sensación de haber firmado algo. En el tablero, los números se mantenían firmes. Me cambiaron medicamentos. Un hepatólogo, al revisar, frunció el ceño con incredulidad y pidió repetir las pruebas. Yo ya no discutía. Agradecía y callaba. Mi madre entró con ojos hinchados. Me tomó la mano. Le dije que ordenara mis papeles, que encendiera una veladora en el altar que los vecinos levantaban cada 2 de noviembre, que no gastara en flores caras. Dije que la quería. «No te me vayas», respondió. Yo ya no sabía cómo prometer nada. La tercera noche fue distinta. Nadie gritó, nadie corrió. Sin embargo, el hospital adoptó una quietud extraña, como si hubiera nevado sin frío. La luz de mi cuarto cambió de tono, se volvió más nítida. La figura regresó, esta vez junto a mi hombro. No tenía rostro, pero tenía una postura, recta, paciente, enfocada. En su presencia no hubo terror escandaloso, sino una gravedad que te obliga a bajar la cabeza. «No me cuides de la muerte», pensé, «cuídame de perder el tiempo». Al amanecer, el laboratorio confirmó lo imposible. Las enzimas bajaban. Las imágenes mostraban tejido donde debía haber daño. «No entiendo», dijo el médico titular, menos sereno que antes. «Esto parece retroceder». Yo sentí un peso nuevo, la cuenta regresiva no había terminado, solo había cambiado de forma. El hospital empezó a tratarme como una rareza. Enfermeras que no iban a mi pasillo pasaban a verme. Un interno pidió permiso para llevar el caso a sesión. Una trabajadora social me preguntó si estaba en paz con mis asuntos. Asentí, aunque adentro se me agitaba una mezcla de gratitud y miedo. Saber que te prestan tiempo es más difícil que recibirlo sin explicación, obliga a usarlo con precisión. La cuarta noche, la mano volvió. Esta vez se posó en mi frente. El monitor marcó una secuencia ordenada que nunca había visto. Me asomé a la ventana, la ciudad seguía su vida, motos, ambulancias, voces perdidas en la madrugada. Adentro, la presencia permaneció a mi costado. Entendí que no estaba allí para expulsar la enfermedad, sino para que yo cumpliera mi parte. Al quinto día pedí papel y pluma. Escribí cartas breves. Llamé a un primo con el que no hablaba desde hacía años. Le dije que lo perdonaba y me perdonaba. Grabé una nota de voz para una amiga con la que tuve una pelea absurda. Encargué que, si me iba, dejaran mi blusa favorita en la silla de mi cocina, esa que siempre me recordaba que podía sentarme a respirar aunque todo ardiera. El personal me miraba trabajar como si yo armara una maleta invisible. De noche, en la estación de enfermería, escuché que alguien dijo mi nombre seguido de la palabra señal. Me convertí en tema de pasillo. A mí no me ofendía. Me aliviaba saber que lo que vivía no era solo mío. El sexto día, el camillero del silbido me llevó de nuevo al estudio. Pasamos por el nicho. La veladora estaba completa, como si no se hubiera consumido una pizca. En el vaso de agua flotaba una flor diminuta, recién cortada. Nadie supo decir de dónde salió. El camillero dejó de silbar. La última noche fue la más silenciosa de todas. Dormí poco. La figura no entró. O no la sentí. A la mañana, el médico habló de alta provisional. No doy explicaciones que no tengo, dijo. Solo constato.
Mi madre lloró con una alegría indecisa, como si temiera que todo fuera un error de sistema. Firmé documentos. Al salir, pasé frente al nicho y dejé mi estampita. Me dolió soltarla, pero era justo. Gracias por el préstamo, pensé. No volví a ser la de antes. No porque desapareciera el miedo, sino porque aprendí a ponerle horario. En casa, el tiempo prestado se volvió una libreta con tareas, visitar a doña Rebeca, la vecina sola del 4, llevar café a los familiares que esperan en urgencias, encender una veladora sencilla cada domingo y decir, en voz baja, que sigo aquí, que sigo usando lo que me dieron. A veces, por las noches, el mismo perfume aparece sin avisar. No siento que alguien me observe. Siento que revisan mi lista. Hay días en que fallo, pierdo minutos en rencores, desperdicio horas en pantallas, digo palabras de las que me arrepiento. Entonces, el aire vuelve a moverse apenas y la cortina levanta su borde como señal de que el reloj continúa y no tendrá piedad si lo ignoro. Hace un mes, regresé al hospital con fruta y pan para el personal. La residente que me vio la primera vez ya no estaba. El hepatólogo apenas me reconoció, pero sonrió al repasar los nuevos resultados. En el pasillo, el nicho seguía allí, discreto. La veladora a la mitad, el vaso con agua limpio. Dejé una flor mínima, de esas que crecen entre banqueta y banqueta. No he prometido grandes cosas. Prometí continuar. Mantener las manos ocupadas y el corazón despierto, aunque duela. Cada aniversario de aquel ingreso, camino hasta el panteón y dejo una ofrenda sencilla. No pido más días. Agradezco los que quedan. Porque entendí que no me curaron, me concedieron margen para amar con cuidado. Y aquí sigo, midiendo mi respiración al ritmo del monitor que ya no suena, pero que no olvido. A ratos, cuando el cuarto se enfría sin motivo, recito en silencio la única frase que sé que ella escucha, estoy haciendo lo que te prometí. Entonces la lámpara, que a veces titila, se queda firme. Y yo también.